final yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El no centrarte, no, es que yo solo soy esto, yo soy de todo. Claro. Pues por una cosa o por otra, este señor le dijo, jo, necesito un ingeniero. Él sabía que a mí me daba igual todo, que yo me iría a Estados Unidos, y me lo dijo. Me dijo, oye, hay un puesto que es para ir despatriado a Estados Unidos, ¿te quieres? Y yo, sí, voy, vale. O sea, no tuve ninguna duda, dije, vamos, nosotros estamos especializados en eso y buscamos dos cosas: quitar problemas a los instaladores, porque yo sé, de toda la gente con la que he hablado, yo sé que no quieren hacer ese trabajo. Y sobre todo eso, el poder permitirles tener tiempo. O sea, no hay más. Es otra cultura en ese sentido. Aquí protegemos muchísimo más al trabajador, a veces en exceso, pero allí es que no se protege nada. Allí, si tú haces mal tu trabajo, pues bueno, fuera, que mañana entre otro. Pero creo que es importante darle visibilidad a los empresarios. Hoy en día se nos trata como explotadores y como, pues, si nos enriqueciéramos antes a costa de explotar a nuestros trabajadores. No te voy a dar un proyecto, por ejemplo, lo que hace la mayoría de ingenierías. Jaime, hazme este proyecto, toma el proyecto, hasta luego. Yo no. A mí me gusta acompañar, entonces nosotros vamos a estar desde inicio hasta final contigo. Con Jaime, un invitado muy interesante y que además, personalmente, como te he dicho antes, vas a contar un poco tu historia de cómo después de la carrera te fuiste a trabajar a Estados Unidos y todos estos proyectos tan locos en los que has estado metido y que nos han parecido desde aquí, desde el podcast, súper interesante para poder traerte. Así que nada, Jaime, muchísimas gracias por venir. Ahora te presentarás un poco para que la gente esté en contexto. Y nada, eso, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. La primera pregunta, has tenido spoiler, pero es ¿quién eres y por qué eres quien eres? Es una pregunta complicada. O sea, yo soy muchas cosas. Así como definición muy breve, yo soy una persona que de pequeño yo era muy soñador, me encantaba hacer cosas, me encantaba estar en todos los meollos, y a día de hoy soy quien soy gracias a eso y gracias a mi familia, que hemos estado siempre súper unidos y me han dejado siempre hacer un poco lo que yo he querido, lo que he soñado. O sea, yo estudié ingeniería porque yo quería estudiar ingeniería, porque mi padre estudió ADE y él quería que yo estudiara también como él, económicas. ¿Y quién soy hoy en día? Pues hoy soy un entusiasta de los deportes, soy un entusiasta de la aventura, soy CEO de mi empresa, EIF Solar, soy padre, soy muchas cosas. Y al final yo creo que eso es lo bonito, ¿no? El no centrarte, no, es que yo solo soy esto, yo soy de todo. Claro. No, y que al final, normalmente la pregunta de quién eres, aunque está mal decirlo porque como todavía nos quedan un par de podcasts, no quiero que lo utilicen como comodín, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces se responde como que eres la consecuencia de las cosas que te han pasado y las decisiones que has tomado, ¿no? Sí, al final eso es verdad. Yo no estoy aquí o no estaría aquí, no soy quien soy, sino pues yo qué sé, me hubiera caído de la bici cuando era un chaval y me hubiera abierto la cabeza. Bueno, no hubiera hecho las locuras que hice, pero al final yo creo que tú al final no te defines por qué eres o qué haces, sino que es un conjunto de todo lo que te compone. Pues eso, estar aquí hoy con vosotros, el haber estado en el evento que hemos estado estos 3 días pasándolo súper bien, trabajar, por supuesto, pues ir al gimnasio, entrenar. No es posible definir lo que una persona es solo con una pequeña frase, yo creo. Claro. Y nos comentabas que, bueno, hiciste un doble grado en dos ingenierías. Vamos a retomar un poco tu historia desde ese punto, ¿no? ¿Cómo era hacer un doble grado de dos ingenierías en 4 años? Pues una locura. Yo tenía muy claro que quería estudiar ingeniería de toda la vida. Desde que era pequeño a mí siempre me ha gustado inventar, arreglar cosas. Como anécdota graciosa, yo inventé cuando tenía 10 años más o menos lo que hoy se conoce como Power Bank, pero es que el esquema lo tengo en un cajón de pues un dibujo en el que yo dibujé cuando tenía 11 años o 10 años un enchufe portátil que iba a pilas. Claro, luego empiezan a salir las Power Bank y dices, joder, yo igual tenía que haberme empeñado un poquito en esto y estudié la ingeniería por eso, por empeño. 4 años brutales, pero muy sacrificados. De 8 de la mañana a 8 de la noche en la universidad, biblioteca, a clase todos los días, o sea, muy sacrificado, pero al final a mí me gustaba. O sea, yo estudié eso porque yo de verdad
me sentía bien con lo que hacía. ¿Y cómo era tu vida social en esos 4 años? Pobre. Bastante pobre. Yo me relacionaba con los de la universidad. Fin de semana, salvo en época de exámenes, que estaba también allí estudiando, pues salía un poco y tal, pero a mí siempre me ha gustado ir mucho a mi bola. Yo me iba a leer, me iba a hacer deporte, quedaba de vez en cuando, pero no me veías a mí en discotecas por la noche. Nunca, eso es algo que nunca me ha gustado. Y de hecho lo he hecho muy poco a día de hoy. Vale, y ahora entramos en la parte que me causa mucha curiosidad, y es que después de estudiar estas dos ingenierías y haber hecho prácticas aquí, me dijiste, Sí. en España, ¿cómo te llaman y te contratan de Estados Unidos y te vas para allá a trabajar? Eso fue una casualidad, porque yo en mis últimos años de carrera yo daba clases particulares. Y uno de los chicos a ¿De los ingeniería? sobre todo institutos, matemáticas, vale. física, lo típico que cualquier Vale. ingeniero pues dice, esto es sencillito para mí, pues uno de los chicos a los que daba clase, su padre era amigo de una persona que trabajaba en Grupo Cobra, en una filial del Grupo Cobra. Y pues por una cosa o por otra, este señor le dijo, jo, necesito un ingeniero. Él sabía que a mí me daba igual todo, que yo me iría a Estados Unidos, y me lo dijo. Me dijo, oye, hay un puesto que es para ir despatriado a Estados Unidos, ¿te quieres? Y yo, sí, voy, vale. O sea, no tuve ninguna duda, dije, vamos. Y entonces, pues nada, me hicieron una entrevista súper breve, la verdad, y me dijeron, mira, el puesto es en la planta termosolar, que en aquel entonces era la más grande del mundo, Crescent Dunes, en Tonopah, a 300 kilómetros de Las Vegas. Claro, 22 años, voy corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo 22. voy, 22 años tenía. Sí, Sí, fue... cuando acabas la carrera, justo. Terminé la carrera en julio, en septiembre estaba volando para Las Vegas y, claro, mi jefe me esperaba allí, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que yo llegué, me enseña todo, vamos allí, bueno, bien. Pero ¿el puesto cuál era? La idea que tú tenías antes de llegar, ¿cuál era? Yo sabía que iba allí para hacer apoyo a todo el personal de campo solar. Por poner muy rápido en contexto, una planta termosolar, hay dos tipos. En la que yo estaba era una planta termosolar de torre, que es una torre central donde reflejas con unos espejos la luz del sol y ese calor funde unas sales y bueno, se genera energía. Yo era responsable de todo el campo solar. Entonces, bueno, yo era el ayudante del responsable de todo el campo solar. Yo iba ahí, claro, primer trabajo. Pero es que mi jefe, según llegué yo a la semana, me dijo, bueno, Jaime, que me voy a España, que te quedas aquí. Entonces, nada, imagínate, 22 años. Con una semana de experiencia Con en ese trabajo. Yo en la carrera no había visto nada de termosolar. Y encima, lejos de casa, viviendo solo allí, a mi bola. Con un equipo de, en aquel entonces, 10 personas al cargo, que llegó a ser de 30. O sea, el más joven tenía 30 años, la edad media era 50. Guay, que llegues tú con 22 Claro, años ahí. entonces, bueno, estuvo gracioso. Al principio es verdad que yo soy muy extrovertido y yo me hice bastante rápido con ello, pero y también para liderar equipos hay que tener mano izquierda, hay que saber un poco. Pero las primeras semanas fueron de adaptación. Y luego nada, luego estuvo... Yo es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño. O sea, yo me lo pasé súper bien. La vuelta no tanto. ¿Y por qué volviste? Tuvimos un partido de fútbol de empresas. Bueno, de empresas. Un torneo nos apuntamos allí en Las Vegas. Y hubo un señor muy, muy, muy gracioso que me quiso hacer una entrada y me rompió la rodilla por varios años. O sea que me tuve que volver de urgencia a los 2 días. Yo tenía seguro privado. El seguro de la empresa me dijo que no me repatriaban, que ellos no veían motivo y yo, pero tengo la pierna colgando y no veo motivo. Y yo con mi seguro privado me volví a España, me operé en España y demás. Y por suerte salió muy bien la operación y yo estuve, pues eso, yo siempre he querido hacer deporte y me he esforzado mucho en ese tema. Fisios, estuve yendo a 3 fisios a la vez, estuve esforzándome un montón y a día de hoy estoy perfecto, eso es verdad. Pero volví por eso, si no yo habría seguido allí bastante tiempo. O sea, que en verdad también eres quien eres ahora mismo. En parte por Sí. Al final, eso es lo que os comentaba antes fuera de cámaras, que es otra de las cosas que me ha hecho ser quien soy. Porque a lo mejor no estaría hoy en la posición que estoy si no hubiera tenido que volver por esa lesión. Claro. O sea, que realmente no tenías ganas de irte, pero si no me equivoco, cuando hemos hablado contigo antes, nos comentabas que tenías también como algunos
roces, ¿no? Con Sí. los jefes y demás. Sí, yo, Cuéntanos un poco acerca de eso, que creo que ha sido uno de los motivos, entre otros, por los que has emprendido. sí, yo soy una persona que a mí me gusta trabajar a mi manera. O sea, yo no soy difícil de tratar porque yo soy un tío muy abierto y muy extrovertido y demás, pero si a mí me contratas para hacer un trabajo, yo espero que como mínimo me dejes trabajar. Me contratas para ser supervisor de campo solar, déjame trabajar, déjame hacer mi trabajo como yo considero que para eso me has contratado. Y si la lío, échame. Si yo con eso no tengo problema, porque yo tengo confianza plena en que yo tomo las decisiones correctas. Y mi problema siempre era ese, que el supervisor de planta, el project manager, el director de operaciones, quería atar muy en corto las tareas que yo podía realizar y sobre todo cómo tenía que hacerlas. Y a mí eso siempre me generaba fricción. De hecho, allí yo estaba peleado con el jefe de planta, precisamente por eso. Y tenía broncas constantes en los que salía pues un poco toda la parte visceral que evidentemente todos tenemos. Claro, pero ¿no era un poco un problema entre el know-how de la empresa y lo que tú querías hacer? ¿A qué te refieres? Con... O sea, no era, por ejemplo, te contratan a ti para que hagas esto de esta manera porque está en la empresa, se ha hecho así siempre y quieren que se siga haciendo así y quizás llegas tú y quieres hacerlo de otra manera. O sea, eso es lo que chocaba, quizás. No, porque la tarea, digamos, de supervisor de campo solar, lo único que había que hacer era asegurarse de que el mantenimiento preventivo y correctivo de ese campo solar se hiciera de manera correcta. Yo, por ejemplo, me iba al campo con los técnicos. O sea, yo soy consciente de que si hay un técnico que está desarrollando una tarea, el que sabe hacerla es él, no soy yo. Entonces, yo como ingeniero me puedo saber la teoría muy bien. Y yo llego allí y, vale, pues este elemento funciona de esta forma. Pero yo, por ejemplo, lo que hacía era Luis, que era uno de estos señores de 50 años, era jefe de equipo, y yo le decía, mira Luis, vamos al campo, enséñame lo que haces. Voy a hacerlo yo también. Que hay que desmontar este elemento, vamos a hacerlo, enséñame cómo se hace. Y de esa forma yo me aseguro de que yo sé cómo hacer el trabajo. ¿Qué pasa? Que había un poco de clasismo allí. O sea, la gente no hacía eso. La otra persona que estaba a veces de supervisor lo que hacía era hacer esto y punto, yo estoy en mi despacho y no hay más, se hace lo que yo diga. Yo no, yo trato a las personas como personas. Si hay un trabajador, o a vosotros, imaginaos que yo soy un montón de esta marca de micros, de verdad os voy a decir yo a vosotros cómo hacer un podcast, si sois vosotros los que lo hacéis. Entonces yo puedo deciros cómo creo que funciona el elemento, cómo grabar el sonido, pero no voy a deciros cómo hacer vuestro trabajo. Y eso es por lo que yo siempre he tenido esas tensiones. Yo un poco así, para soltar tensiones también, me pregunto, el que te hizo la entrada no sería el jefe, ¿no? No, de hecho eso fue traumático porque era de otro equipo, era de... No sé quién era y los del torneo se negaron a darme sus datos. O sea, desapareció de allí. Claro, ¿y yo qué voy a hacer? Fuera de casa, en un país extranjero, me fui al hospital, me pasaron una factura de $2000 por hacer una radiografía y para casa. Entonces, bueno, ahí quedó. O sea, yo en ese momento, ¿qué iba a pensar? Sí, está claro. Ahí tenía, cuando me rompí, pues tenía casi 24 años y yo ya me veía toda la vida sin pierna, prácticamente. Ya, es que fue un punto de inflexión, Claro, ¿no? fue jorobado, de hecho no he vuelto a jugar al fútbol. No por no poder, sino por decir, no sé. Por si acaso. Claro, igual no merece la pena. Y ahora retomando otra vez, cuando volviste debido a la fractura, ¿qué desarrollaste aquí? O sea, ¿cómo continuaste? Pues yo aquí seguí en la misma empresa. Bueno, estuve de baja, intenté estar de baja el menor tiempo posible, que fueron 4 meses, y ya cuando empecé a andar un poco solo y tal, ya volví, aunque seguí yendo al fisio prácticamente un año más. Y lo que hicieron fue cambiarme de proyecto. Estuve trabajando en la división aeronáutica de la empresa. Me metí muchísimo en un proyecto con el Airbus A400M, que es un avión de transporte militar español, el más grande que tiene. Y ese proyecto me llevó pues, a bastantes bases militares de España y también a una base en Malasia, en la que estuve una semana pues, allí haciendo todas las labores con el equipo de mantenimiento y supervisión de equipos. ¿Y cuál era tu papel en este proyecto junto al ejército? Ahí yo era el project manager del proyecto. Yo tenía una persona que era el técnico de mantenimiento y el ejército contrataba a la empresa en la que yo estaba pues toda esta labor. Y yo me encargaba pues de
manejar todo el transporte de todos los elementos, de gestionar que el técnico hiciera el trabajo que le tocaba pues en cada época y un poco de manejar todo el proyecto. Ok, y después, otra pregunta que tenía es que cómo es trabajar junto al Estado. No trabajaba junto al Estado, por suerte. O sea, ¿cómo era? Porque esto era un contrato privado de larga duración que tenía, pues que había ganado esta empresa y a mí realmente el trabajo me lo daban los jefes de la empresa. No, sí. O sea, tú eras un trabajador de la empresa, pero que cómo es trabajar para el Estado. Entonces Mira, sería por ejemplo, el verbo. Hay una anécdota para que veas la burocracia o la problemática que tiene trabajar con el Estado. Nosotros íbamos por bases aéreas. Estuvimos en la de Torrejón, estuvimos en la de Zaragoza, en Rota. En la base de Zaragoza, por ejemplo, yo iba con una persona que era un militar en la reserva, pero cuando tú eres militar es militar para toda la vida. Y él era teniente coronel, me parece, no, coronel. Llegamos a la base, yo iba con él para revisar todos los elementos y hubo una persona, un funcionario de la base, que se negó a dejarnos pasar a la base porque él consideraba que no teníamos bien el acceso, no recuerdo por qué era. Y hasta que no llamó este coronel al jefe del otro y le dijo, oye, soy el coronel de no sé qué, no me puedes impedir a mí y a mi equipo entrar a una base militar, porque al final me lo está impidiendo un cabo o un sargento o quien fuera. Pero el problema que tiene normalmente toda la burocracia y todo el conglomerado del Estado es que se centran en su pequeña parcela y de ahí no te dejan salir. Entonces nosotros íbamos autorizados por el superior de él, pero este funcionario pues consideraba que no. Y no puedes hacer nada. Y eso que justamente en el ejército está bastante Claro. establecido Claro. El orden jerárquico. Claro. No recuerdo exactamente el puesto que tenía esta persona, pero al final la situación fue esa, que tuvimos un retraso para entrar a hacer nuestro trabajo y tuvo que intervenir esta persona y decir, oye, ¿qué haces? ¿Y qué aprendiste ahí? Ahí no con trabajar en la empresa. No, sí. Lo primero aprendí a estar solo, que fue la etapa en Estados Unidos. Yo creo que es donde más he crecido. Al final te quedas aquí, aprendes y aprendí a llevar equipos, que es súper importante. Al final, a tratar con gente mayor que tú, porque no puedes, pues a una persona que es de tu misma edad, digamos, no puedes tratarla igual que a una persona que a lo mejor lleva haciendo toda su vida un trabajo y que llegas tú, un pipiolo, a decirle, no, es que esto se hace así. Y sobre todo aprendí muchísima independencia y a buscarme yo, a sacarme las castañas del fuego. Sí, a buscarte un poco la vida, ¿no? Sí. Y si quieres, y ya, bueno, seguro que a lo mejor más adelante pues vuelve a surgir el tema, pero anécdotas que tengas de la experiencia del proyecto junto al ejército. Las anécdotas más graciosas son de Malasia. Al final... No, pero también era con el ejército. Era con el ejército allí, eso... Pero son más anécdotas del país, porque al final tú vas allí a una cultura diferente, es muy gracioso. O sea, tú llegas y te ponen un plato delante que dices, no sé qué es esto, preguntas y te dicen worms, y dices, gusanos, qué guay, qué interesante. Lo pruebas y dices, bueno, pues no está tan mal. Y luego no eran gusanos, luego eran como callos, pero de aquella manera. Hay mucho protocolo, y hablando del ejército hay mucho protocolo. Una vez estuve esta es graciosa, estuve en la base de Torrejón, sabía a dónde tenía que ir, pero me perdí. Entonces, claro, yo iba buscando a no sé qué sargento, me metí en el primer edificio que vi, que dije, bueno, aquí me ayudarán, era el edificio de mando. Entonces un arma. No, yo entré y pregunté a la primera persona que vi y dije, mira, perdona, es que estoy buscando al sargento no sé cuántos, y me dice, este no es el edificio, estaba el edificio de los oficiales y estaban ahí los coroneles y yo preguntando ahí, me digo, uy, dime dónde tengo que ir. Sí. Pero vamos, está todo súper procedimentado al final ahí en el ejército. Y ahora, por acabar un poco también con el progreso, ¿no? Hasta la actualidad, cuéntanos un poco acerca de tu empresa, ¿no? Y por qué nace la idea de... Pues ya después de esto, y por resumirlo muy rápido, yo después de esto ya me metí en fotovoltaica y estuve trabajando en empresas de fotovoltaica, siempre con el mismo problema de que yo quería trabajar de cierta forma y había fricciones. Ya nos estás dando una pista bastante grande a todos de por qué emprendiste, ¿no? Sí.
Pero la principal razón fue que yo estaba trabajando en una empresa que hacíamos instalaciones con instaladores subcontratados. Y todos los instaladores siempre tenían los mismos problemas. Problema de burocracia, el proyecto, el boletín eléctrico. Siempre ellos querían ir, instalar y olvidarse del tema. Y yo dije, joder, si yo sé hacer esto, si yo sé hacer un proyecto, si yo sé hacer un boletín eléctrico, si yo sé cómo presentar una declaración responsable. Y ahí es donde nació, hace 3 años. Ahí es donde realmente monté la empresa con el objeto de que cualquier instalador de, ya sea aerotermia, fotovoltaica, climatización industrial o cargadores de vehículo eléctrico, puedan simplemente dedicarse a instalar y nosotros les hagamos toda la parte documental. Sí, olvidarse el papeleo, ¿no? Eso es. Facilitarlo. Claro. Y agilizarlo también, ¿no? Eso Porque es. como solo os dedicáis única y exclusivamente a eso, me imagino que Claro. seréis más ágiles. Eso es, nosotros somos expertos en eso. Entonces, en un boletín eléctrico, a lo mejor, si me lo mandas por la mañana, igual en ese mismo día lo tienes. Una declaración responsable en 2 días la tienes. Entonces, nosotros estamos especializados en eso y buscamos 2 cosas. Quitar problemas a los instaladores, porque yo sé, de toda la gente con la que he hablado, yo sé que no quieren hacer ese trabajo. Y sobre todo eso, el poder permitirles tener tiempo. Porque al final una persona que no sabe hacer papeleo o que está acostumbrada a trabajar con cables y demás, no le puedes poner a descargarse un certificado digital, luego meterse en la sede de no sé qué. Ellos no quieren hacer eso. Y para eso estamos nosotros. ¿Y qué problemas así de forma más específica solías tener con los jefes y que solías chocar siempre con ellos? Era sobre todo problema de lo que te decía, de forma de trabajar. A mí me gusta trabajar. Mira, en la última empresa en la que estuve, a mí me contrataron para llevar todo el departamento de fotovoltaica de la empresa. Pero el jefe estaba siempre metiéndose y diciéndome cómo hacer mi trabajo. Vamos a ver, si me contratas para llevar un departamento, déjame o que levante el departamento o que lo estrelle. Es lo que hay. Yo, si estrello el departamento, yo soy consciente de que me vas a echar. Es mi riesgo. Pero, por ejemplo, una decisión, no, pues a este proyecto va a ir este instalador y ya se metía él por detrás. ¿Este instalador seguro? Y yo, que sí, déjame. Y así. Cada decisión que yo he ido tomando siempre, que he sido jefe de equipo, project manager o lo que sea, siempre ha habido ahí algo de intentar cuestionarla. Y a mí eso no me gusta. Y lo ralentizaba también todo Claro, un poco, ¿no? Claro, si tú me contratas para que yo haga un trabajo que tú quieres quitarte, no puedes estar encima de mí todo el rato. Porque al final ni es productivo para ti ni es productivo para mí. Y eso frustra. Yo estaba frustradísimo diciendo, joder, es que no avanzo. Y acerca del hecho de manejar equipos, bueno, ahora mismo en tu empresa, ¿cuántos empleados tienes? Ahora somos 3. 3. Llevamos 3 años, Vale. Estamos creciendo de una manera sostenida y de hecho probablemente haya un par de contrataciones ya el año que viene, pero a día de hoy somos 3. Vale, y yo ahora te quería preguntar, también el podcast lo ven muchos otros emprendedores y muchos otros empresarios, incluso personas que manejan equipos muy grandes y otras que están empezando a manejarlos y están pues quizás en este punto que estás tú, pero sin la experiencia de haber manejado un equipo previamente. Entonces, ¿qué es lo principal que tú dirías como consejo y bajo tu experiencia, que así es el nombre del podcast, para manejar un equipo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú piensas que es una característica y un rasgo personal tuyo que tú dices, este es mi rasgo personal que hago que las cosas funcionen? Hay que tener en cuenta que las personas son personas. Yo, por ejemplo, en la última entrevista que hice, que contraté a la persona, a mí ¿qué me interesa? A mí? Que el trabajo en mi empresa salga adelante. Yo lo primero que le dije fue, mira, probablemente tus amigos que están empezando otras empresas te cuenten cosas totalmente diferentes a lo que vas a vivir en esta empresa. A mí me da igual todo. O sea, yo soy, además, muy tajante. A mí me da igual cuando trabajes. Si te vas a dar un paseo, si prefieres entrar antes o después. Yo quiero que el trabajo salga. Y yo creo que eso es algo que los más jóvenes tenemos ahora muy interiorizado, pero que hay ciertos empresarios que todavía no. Entonces yo les dije, mira, por orden un poco y ordenarnos y tal, pues sí tenemos que tener un horario de entrada, pero me da igual si entras a las 8 o a las 9:30. A mí, mientras saques el trabajo, todo bien. ¿Que quieres teletrabajar? Vamos a teletrabajar. ¿Que quieres venir a la oficina? Vamos a la oficina. Porque el objetivo final es que la empresa vaya adelante y que todos crezcamos con la empresa. Sí, un poco trabajar por objetivos, no Claro, por horas. Claro, eso es. A mí me ha pasado que después de todo esto y de estar con nosotros este chico un tiempo,
me ha llegado a preguntar que si podía ir al médico porque se encontraba mal. O sea, eso genera una cierta confianza y un respeto en el que él sabe que si él da, yo voy a dar. Claro, evidentemente mi respuesta fue, tío, vete al médico, es que ni me preguntes, ya me dirás qué tal estás. Tú estás aquí para hacer un trabajo y si te esfuerzas, yo lo voy a valorar. Eso lo aprendí, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos. Al final las personas son personas. Otro que tenía mi misma posición antes de que yo llegara, hacía las reuniones de equipo, incluso en invierno, fuera. El tío era asturiano y decía, va, esto no es lluvia, esto no sé qué, en Asturias esto tal. Sí, vives a los pobres que tienen que estar trabajando, haciendo un trabajo físico en invierno, nevando, 12 horas, una reunión así. Sí, claro. Hasta que les dicen, yo, en cuanto cogí yo el mando de eso, yo hacía las reuniones dentro con un café. Y se lo decía a todos, oye, veniros. Claro, la gente, yo entraba en la oficina, la gente se me quedaba mirando y decía, ¿qué pasa aquí? Y ves a 30 tíos, además grandes como eran, entrando todos, y yo, veníos a la cocina y vamos a tomar un café, que vais a estar allí a menos 15 grados, pues tienes, yo creo que al menos calentarte. Sí, lo que dicen, lo de trabajar, o sea, que trabajas con personas. Claro, para mí eso es fundamental. Y alguien que lleve equipos es lo principal que tiene que tener en cuenta. ¿Tú crees que en Estados Unidos, ahora que estábamos hablando de esta diferencia entre tu manera de verlo y la manera de que era tu jefe, en Estados Unidos pasa más o menos que en España, jefes y dueños de empresas que quizás no tengan esa parte tan humana? Es que en Estados Unidos es muy sencillo despedir a la gente, porque allí son muy capitalistas. Ahí es verdad que sí que te tratan bien, porque mi jefe de allí era español. Y cuando yo iba a la caseta de obra de los americanos, tenían una nevera doble gigantesca, tenían 3 máquinas de café para el que quisiera, pero es verdad que para ellos eres un trabajador. O sea, eres menos persona que trabajador. Entonces, si tú tu trabajo lo estás desempeñando un poco peor, a la calle, siguiente. O sea, no hay más. Es otra cultura en ese sentido. Aquí protegemos muchísimo más al trabajador, a veces en exceso, pero allí es que no se protege nada. Allí, si tú haces mal tu trabajo, pues venga, fuera, que mañana entre otro. ¿Y ahora que tú estás viviendo esto con tu empresa, de dar más libertad a los trabajadores, entiendo que te ha ido bien. Pero ¿hasta qué punto crees que puedes ser liberal con tus trabajadores? Hombre, siempre hay que poner límites. ¿Y te has encontrado a algunos, porque a lo mejor no los has contratado, pero a lo mejor por entrevistas de trabajo previas tú has dicho, vale, a esta persona le gusta la libertad, pero yo sé por dónde va a ir, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con quizás esta forma tuya de tratar a tus trabajadores? A ver, de hecho, la persona que contraté antes del que tenemos ahora, que está funcionando muy bien, en la parte técnica, al mes le tuve que echar. Precisamente por ejemplo, nosotros, para mí es básico dar un teléfono de empresa, porque al final trabajamos con sede, con ayuntamientos y con instaladores. Yo le di un teléfono de empresa y el tío utilizaba mi teléfono de empresa como teléfono personal, y luego ya sí eso como teléfono de empresa. Tenía su SIM metida en mi teléfono de empresa, el ordenador lo utilizaba para cosas personales. O sea, hay gente que siempre tiene más cara que otra y se pasan un poco de frenada. También en España yo lo que he visto, porque antes de contratar a esta persona, que es buena, he hecho un montón de entrevistas y lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente que no quiere trabajar. O que, lo hablábamos antes, toma una paguita y listo. Pues al final, si la paguita es lo mismo que el trabajo, o sea, el salario que vas a conseguir trabajando, ¿qué haces? Pues no trabajo. De hecho, me voy a meter en un pequeño sarco, y es que a los empresarios... un melón, ¿no? Voy a abrir un pequeño melón, pero creo que es importante darle visibilidad a los empresarios. Hoy en día se nos trata como explotadores y como, pues, si nos enriqueciéramos a costa de explotar a nuestros trabajadores. Lo primero, yo a mis trabajadores, por ejemplo, los tengo, pues eso. Uno de ellos me ha pedido volver a la oficina porque quería más contacto humano. Nosotros estábamos trabajando tranquilamente y me lo dijo él. Me dijo, jo, es que he hecho un poco de menos estar con vosotros en la oficina. Y tiene un rato de camino hasta la oficina. O sea que al final habrá empresarios explotadores, pero a mí me cuesta mucho tener contratado a una persona, porque no es lo que él recibe, es lo que yo tengo que pagar y lo que a mí me cuesta que él esté trabajando conmigo. Entonces creo que basta ya de
de ser el empresario explotador. Ujú. Quería decirlo porque si no lo digo reviento. Claro, a ver, se generaliza mucho. Claro. Pero no solo con eso, sino con muchos otros temas que a lo mejor son tendencia ahora mismo en la sociedad y se tiende a polarizar bastante a las personas. Ya. Yo creo que no hay que olvidar eso, que somos personas. Entonces, evidentemente, yo no contrato a una persona para darle con el látigo. Yo quiero que el trabajo salga, que la empresa crezca, y si yo con la empresa crezco, mis trabajadores van a crecer. Y ahora que estamos hablando de los trabajadores, ¿no? También comentaste que de lo que se encarga tu empresa es pues del papeleo, de la burocracia y demás. ¿Qué perfil de trabajador entonces tienes de target tú para contratar? Yo tengo dos. Hace falta que, o sea, esto ya como curiosidad, la verdad, o sea, ¿tienes que contratar a ingenieros o...? Depende, o sea, tengo dos tipos de empleado objetivo, digamos, o tipo. Una parte que es muy administrativa, que al final va a ser toda la persona, en este caso es Paula, que es la que lleva toda la parte, ayuntamientos, sedes, todo lo que es administrativo puro y duro, que no requiere capacidad técnica. Y luego tengo una parte técnica, que ya puede ser un ingeniero o un técnico de formación profesional, que es el que tengo ahora, por ejemplo. Él estudió una formación profesional superior y que es el que rellena toda la documentación técnica una vez los instaladores nos lo mandan. Ahora el plan de crecimiento, por ejemplo, incluye un ingeniero, porque a día de hoy soy yo el que hace el tema de planos, el tema de proyectos complejos y necesito una persona que tenga esa capacidad también. Entonces, son esos tres perfiles, pero una parte administrativa y una parte técnica. Vale, ¿y por qué, ahora también se me viene otra pregunta, que por qué decidiste emprender en España si ya tenías la experiencia de haber estado en Estados Unidos? Porque soy de aquí. A mí me gusta mucho España. Me gusta la comida, me gusta la naturaleza, mi familia está aquí y yo sé emprender, o sea, yo sé la normativa que hay en España a nivel ingeniería, a nivel proyectos y demás, y yo tenía mi vida aquí. A día de hoy sí que me planteo el poder emprender en otros sitios, porque al final lo que hago es ingeniería y lo que cambia es la normativa. Pero en aquel entonces no tenía, o sea, ni me planteaba salir a otro sitio para intentar emprender en otro sitio. Además también fue porque tú el problema que viste, lo viste aquí. Igual Claro. en otros sitios la burocracia es diferente Claro. y no tienen ese problema. Por ejemplo, en los países nórdicos, no recuerdo en cuál, el tema de instalar fotovoltaica, por ejemplo, no requiere licencia directamente. Y aquí ese es uno de los problemas que nosotros resolvemos, que gestionamos toda la parte de licencias. No sé si es en Suecia o Noruega, no lo sé. Pero allí directamente tú instalas y un técnico te lo legaliza, pero no pides licencia. Le da el ok, ¿no? Claro. Y realmente, también hablando un poco más de tu empresa actualmente, ¿hasta qué punto, o sea, voy a hacer la misma pregunta, ¿hasta qué punto es escalable? Yo creo que bastante. Al final hacemos cosas que a nosotros no nos cuestan, pero que suponen un gran dolor de cabeza en los instaladores. Porque ten en cuenta que España es un país de autónomos. Hay grandes empresas que tienen sus departamentos de ingeniería y demás, que tampoco están optimizados, que ahí nosotros les servimos para que no contraten a una persona que solo se dedique a hacer declaraciones responsables o les ahorramos tiempo, pero es que un autónomo, un electricista, un pequeño instalador que tiene 2 empleados, no puede permitirse además meter una persona que gestione toda la parte documental. Entonces nosotros no tengo las métricas de cuánto podemos hacer por persona, pero es verdad que en hacer un boletín eléctrico, si te lo hago yo, te lo hago en media hora. Si lo hace Juanma, a lo mejor que es el técnico, lo hace un poquito menos, porque no tiene tanta experiencia como yo. Pero nosotros es que nos dedicamos a eso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir metiendo más técnicos a medida que vamos creciendo. Y claro, entonces aquí dices, por ejemplo, que puedes tardar media hora en hacerlo. Entonces, ¿qué volumen de negocio tienes como para tener que contratar a 2 personas? Hay mucho, porque es verdad que a día de hoy a mí me gusta llegar a acuerdos. Tengo acuerdos con instaladores en los que les he dicho, mira, tus precios especiales van a ser estos y voy a ser tu ingeniería, pero externa. Y entonces el plan que tengo, de hecho, es crecer bastante más. Yo ahora estoy desvinculándome un poco de la parte operativa, digamos, de estar en el barro rellenando documentación, porque lo que necesito es vender más. Entonces me estoy yendo más a la parte de ventas, a hacer contactos y demás. Otra cosa que nos lleva muchísimo tiempo es subvenciones. Porque las subvenciones, que están súper de moda en España, no hay nadie que sepa gestionarlas.
O sea, queréis abrir otra rama por ahí. La tenemos desde el inicio. O sea, vale, vale. nosotros hacemos toda la parte documental que rodea una instalación y eso te incluye el boletín, la subvención, la licencia. Pero es que si tú mañana te compras un coche eléctrico, tú no te sabes gestionar, o sea, ni de broma te sabes gestionar la complicación que supone pedir la subvención del cargador. Es que está hecho para que no sepas. Nosotros sabemos. Ya. Entonces, Bueno, también yo, por ejemplo, el caso que conozco cercano, al final, como lo compró con una casa y demás, pues Claro. se lo hizo la constructora sí. o se meten mucho los grandes y te lo regalan y al final eso es una barrera para nosotros porque no, yo no te lo voy a regalar, yo te lo tengo que cobrar. Pero bueno, el trato es diferente. Nosotros nos enfocamos sobre todo, no te voy a dar un proyecto, por ejemplo, lo que hace la mayoría de ingenierías. Jaime, hazme este proyecto, toma el proyecto, hasta luego. Yo no. A mí me gusta acompañar, entonces nosotros vamos a estar desde inicio hasta final contigo. Y además también me imagino que así el cliente no te busca por precio, ¿no? Claro. Sino también es más recurrente, más Eso es. posible que... Eso es, y vuelva. sobre todo por el trato. Yo intento enfocar el que las personas son personas en mis clientes y lo que hacemos es que si el cliente tiene cierto problema, nosotros se lo vamos a resolver. Pero es que no solo te lo voy a resolver, sino que tú no vas a preocuparte de nada. Tú me vas a decir, quiero instalar esto, vale, no me digas más. Cuando tenga todos los permisos gestionados, te voy a decir, oye, ya puedes instalar. Y cuando hayas instalado, me lo pasas y ya está legalizado. O sea, genuinamente solo vas a preocuparte de instalar. Nada más. ¿Y tienes competidores directos que hagan lo mismo? Lo mismo no, parecido. Pero es lo que te digo, al final el diferencial que yo doy es que yo me voy a ocupar de todo y que te quito el problema. Los demás sí que es verdad que te pueden gestionar las licencias, te pueden gestionar la ingeniería, pero no se meten tanto con la persona. ¿Y hay alguna, por ejemplo, alguno de estos posibles competidores, aunque no sea igual, muy grande? No muy grande, pero sí muy conocido. Yo, por ejemplo, el tema de escalar un proyecto, yo no puedo escalar, creo, en Instagram. Yo escalo en LinkedIn. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algún competidor que es verdad que le conocen muchísimo porque se hace muchísimo eco y habla muchísimo en LinkedIn y está muy bien relacionado. Entonces, eso es una baza a su favor, al final. Porque dicen, joder, ¿quién me puede hacer esto? Ah, pues este, que le veo todos los días en LinkedIn. Sí, te viene a la cabeza. Eso es. Un poco la marca personal o la marca de la empresa, ¿no? En eso estoy yo ahora. Yo ahora también te quería abrir un pequeño melón. Y es que antes te pregunté que por qué en España y no en Estados Unidos. Me comentaste bastantes motivos personales, pero también creo ahora pensando que en cuanto a energías renovables, España es uno de los mejores países, ¿no? Claro. En España no aprovechamos lo que tenemos. Exacto. ¿Y por qué crees que esto sucede? A ver, sucede por varias cosas. Principalmente tenemos un clima que favorece eso. Pero dirías, bueno, pero da igual, pues Portugal también, Albania también, todos los que están en la misma. No, digo que ¿por qué crees que pasa lo de que no se aprovecha? Ah, que no se aprovecha. Es un tema político. Ya. Es meramente político. Político y porque al final en España tenemos un monopolio, que es la parte de distribución. Para el que no lo sepa y muy rápido, tenemos dos entes en la electricidad, la distribuidora, que son dueños de las líneas eléctricas, y la comercializadora, que es el que te vende a ti la energía. La distribuidora se lo han repartido y cada distribuidora es dueña de una zona y de esas líneas eléctricas. Entonces, si ellos no quieren ampliar, no amplían. Si ellos no quieren que te conectes, no te conectas. Y eso lo vivimos día a día con los accesos y conexión que gestionamos para una planta fotovoltaica, por ejemplo, de 100 kilovatios en Tenerife, que hemos gestionado hace poco. Hemos estado 4 meses. ¿Por qué? Porque la distribuidora no quería que nos conectáramos. Y ese es un problema, y eso es un problema político. Vale. ¿En qué zona de Tenerife? Al lado de Santa Cruz. Centenillo. ¿Cómo? Centenillo. No lo he escuchado nunca. Pero bueno. Bueno, yo pasaría así a la ronda de preguntas cortas. ¿De qué proyecto estás más orgulloso? Proyecto propio es un proyecto súper pequeño, que es una instalación aislada de fotovoltaica que hicimos en Donkey Business, que es una hípica en Madrid, que no tenían luz para nada y con esta instalación han podido crecer porque tienen ya luz
a través de fotovoltaica y baterías. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de acabar la ingeniería y no sabe qué hacer? O sea, acaba de acabar el TFG y no sabe qué hacer. Tiene dos opciones. Si quiere seguir la vía tradicional, que encuentre una buena empresa e intente escalar, pero si tiene un poquito de gusa y de iniciativa, que intente encontrar algo que se le dé bien y apueste. Además, esto no vale solo para las ingenierías, para todo el mundo, y apueste al 100% por ello y vaya con todo. Después de todo lo que hemos hablado de tu gestión en equipo, ¿cuál crees que es la característica principal y más importante para liderar? La empatía, sin duda. ¿Qué hábito crees que ha sido clave para estar hoy donde estás? No rendirme. Además, te pongo ejemplo, no me rendí cuando tenía esas 16 asignaturas en segundo. No me rendí cuando mi padre me dijo, ¿y por qué no estudias AD? Ojo, cero críticas a mi padre, ¿eh? Pero bueno, él desde su visión lo vio así. No me rendí cuando me rompí la rodilla y pensaba que no iba a volver a andar en mi vida. Al final es seguir y seguir. ¿Qué error a nivel profesional ha sido el que más te ha enseñado? Porque a nivel personal quizás ha sido el de la pierna. No sé. Bueno, eso no fue culpa mía, eso fue el loco que me pegó el palo. Pero a nivel profesional, a ver, al final cometes muchos errores. Por ejemplo, en Estados Unidos cometí un error que casi me cuesta el puesto, que fue, teníamos que hacer unos ajustes en los espejos, se llaman los heliostatos, había que hacer unos ajustes, y yo di mi visión a los técnicos de cómo había que hacerlo, pero era la visión correcta y técnica de cómo tenía que estar eso, pero claro, esa visión no coincidía con la que tenía el cliente, y ese error, al final, el cliente se dio cuenta de que lo habíamos hecho al revés y casi me cuesta el puesto. ¿Cuál es la visión de tu empresa? Ayudar a todos los instaladores con la burocracia, porque en mi opinión no tendría que haber tanta burocracia. Ahora ya sí que sí, pasamos a la ronda final del podcast y la primera es, ¿qué es el éxito para ti si consideras que lo has conseguido? Es un poco como definirse a uno mismo. O sea, el éxito no puedes decir, joder, tener un Lamborghini o ser súper rico, no. Éxito es levantarme por la mañana tranquilo, ir al gimnasio, llevar a mi hija al colegio, empezar a trabajar relajado, que a las 11 me apetece salir a dar un paseo porque tengo que desestresarme, lo hago. Que no me apetece a las 11, me apetece a las 2, a las 2. Me apetece salir a cenar por la noche, pues lo hago. O sea, un poco esa libertad, ¿no? Claro, éxito es libertad y poder hacer lo que te apetece con los que tú quieres. ¿Y crees que lo has conseguido? A día de hoy sí. Ok. La otra pregunta, que yo creo que ya te la esperas, es ¿qué libro ha marcado un punto de inflexión en tu vida y que puedes recomendar a la gente? El primero que leí, que es ¿Quién se ha llevado mi queso? Hostia. Es un libro así, súper fino, pero lo leí cuando tenía... Buen título, ¿eh? Sí, yo por eso reaccioné así. Lo leí con 15 años y es el primero que leí que dije, oye, va, aquí hay cosas que pensar. Y es un libro súper tonto. Pero ¿de qué trata así? Es una fábula. Es una fábula. Claro, es una fábula. Tienes dos ratones en un laberinto a los que siempre llevan el queso al mismo sitio. Y de repente un día el queso no está ahí. Y un ratón dice, joder, bueno, pues esperamos a que nos traigan el queso al día siguiente. Y el otro ratón dice, no, yo me voy a buscar el queso a otro lado. Claro, ¿qué pasa? Que el ratón que espera muere. El otro ratón encuentra el queso en el nuevo sitio y continúa su vida. Me suena, me quiere sonar la fábula ahora que la has resumido. Pues ese es. No lo esperaba. Qué bien. Bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, ahora ya sí que sí. Lo último es que nos hagas una pregunta. O sea, Entregamos papeles. Sería ¿qué os llevó a vosotros a montar el podcast y por qué lo hacéis? ¿Por qué queréis transmitir pues, esa visión de empresarios desde su experiencia y demás? Pues, a ver, lo principal por lo que creamos el podcast, siempre decimos que ha sido por aprender y por expandir red de contactos.
pero sobre todo por aprender, porque al final hay muchas cosas que la parte teórica está bien, pero a la hora de ponerla en práctica no funciona. Sí, la experiencia. Porque tienes que adaptarlo. Y muchas cosas que no están en un libro, sino que están en la práctica del día a día de los empresarios. Entonces, cuando nosotros lo creamos, el hecho de poder aprender de personas que están donde nosotros quisiéramos estar en unos años, al final, pues es lo que más nos ha motivado siempre. Sí, sí, o sea, comparto Totalmente, ¿no? totalmente la respuesta y también siempre decimos que lo que nos motivó a hacerlo fue la curiosidad innata, ¿no? Y sobre todo en el mundo de los negocios, pero bueno, ya saben que en este podcast tratamos también de diversos temas, aparte de los negocios. Claro. Y que además, algo que es que justo nos hicieron una pregunta parecida, ¿no? Ayer, y una cosa que dije fue, y se la dije a él, ¿no? Fue que muchas veces hay salidas puntuales en las universidades, en los grados, que es visitar una empresa para conocer a su personal y que te cuenten acerca de la empresa y que aprendas, ¿no? En ese sentido. Y nosotros directamente tenemos la suerte de que gracias al podcast hablamos con los dueños de empresas o hablamos con emprendedores que están en puestos que nunca lo hablarías ni siquiera con una salida, por ejemplo, de la universidad. Y al final, una cosa que también me dijo otro invitado que ha pasado por aquí, nos estábamos sentando y estábamos tomando algo, y me dijo, mira, de verdad que el podcast es una de las mejores cosas que podías hacer porque mientras estás estudiando, estás haciendo un máster por fuera. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Y además, que ya no solo lo que hemos aprendido ya, sino que si hiciésemos un recopilatorio de todas las cosas importantes de todos los podcasts, tendríamos un manual. O sea, un manual que seguir y, por ejemplo, que para la hora de tomar una decisión, cuando nosotros tengamos, pues eso, una toma de decisiones un poco más importantes o incluso una futura empresa, tener ese manual y revisar, o sea, y filtrar esa decisión. Que luego al final, lo bueno es que estás tú aquí, en esta silla ahora mismo, y nos puedes decir una cosa, pero es que ahora puede venir otra persona y nos dice otra. Claro, entonces tenéis toda la información. Tenemos todos los puntos de vista, bueno, todos no, tenemos varios puntos de vista y al final también se trata de contrastar. O sea, pero es que puede ser dos empresarios que tienen un punto diferente acerca de cómo gestionar a las personas. ¿No? Sí. Pues, igual para este caso concreto, Sí, me quedo más con esto. Si al final comparto vuestra opinión totalmente, al final es un medio en el que estáis expuestos a un montón de información y al final, bueno, luego vosotros pues filtráis y hacéis lo que queráis con la información, pero al final ese acceso lo tenéis. Y al final lo bueno es que es una conversación que, aparte de que, por ejemplo, igual hubiésemos dicho, venga, vamos a quedar uno por uno a tomar un café y estamos 40 minutos hablando, 50, una hora, lo que sea. Aparte de eso, es que se queda grabado. O sea, al final, entre edición y demás, como mínimo, aparte de lo que lo vivimos, lo vemos 2 o 3 veces. Claro, ya lo tenéis. Entonces, cada vez sacas una cosita más, ¿no? Y esto ya, obviamente no va como tanto por el lado del aprendizaje, que eso es totalmente cierto, y es que además una cosa que a mí me gusta mucho es el hecho de que quede como en el archivo. O sea, que dentro de 2 años tú ya, puedas verlo y recuerdes el momento. Y eso también crea el inicio de una relación, en este caso, pues, entre tú y yo y entre tú y Berto, ¿sabes? Sí, claro. Y al final también ese recuerdo, esa memoria que dice Ale, de nosotros mismos también. O sea, nosotros llevamos ahora grabados en total más de 30 episodios, ¿vale? En lo que va de año. Y al final, si tú ves el primero y ves este, hay mucha diferencia. Pero no solo de cómo nos expresamos al frente de las cámaras o al frente de los invitados y cómo, no me acuerdo de esto, pues cómo salimos, no solo es eso, sino también el conocimiento para hacer las preguntas y para entender las respuestas. Mira, ahora sí que me toca contar la anécdota que iba a contar ayer y que al final no la conté. Ya que acabas de decir eso, porque es justo esto, ¿no? Estaba hablando del conocimiento con el que hacemos las preguntas. Y uno de los podcasts que a nosotros más pues nos ha ilusionado siempre ha sido el primero que subimos, ¿no? Junto a Shimo Sola, que no sé si saben quién es.
bueno, pues es el exdirector general de NH Hoteles Ujú. y el que llevó la expansión de 12 a más de 350 hoteles. Entonces, claro, tú ves el primer episodio, obviamente nuestras habilidades comunicativas son mucho peores, las hemos mejorado un montón y además eso de los conocimientos, justamente lo estaba hablando con un amigo antes de venir del viaje, le digo, tío, es que hemos mejorado un montón, pero es que además, es que tú piensas que éramos dos pibes de 17 años en segundo de bachillerato hablando con un exdirector general de NH, o sea, de Ya. una cadena internacional de hoteles y una de las más grandes. Claro, nuestro conocimiento para las preguntas que hacerle es que Ya. no era quizás un poco más genérico, ¿sabes? Claro. Pero es muy gracioso si te pones a pensarlo así. Por eso también estamos empezando ya a hacer, por ejemplo, el podcast 27. Ya es la segunda vez que viene ese invitado. Estamos empezando también igual a hacer esa segunda grabación con la persona. Claro. Y en este caso surge porque se ha montado otro modelo de negocio y bueno, pero Sí, aprovechamos pero también para esas cosas que igual dijimos, oye, se quedaron por hablar o ahora mismo sabiendo lo que sé, hubiese preguntado esto de esta manera Claro. y aprovechamos y lo Al preguntamos. final él también avanza, entonces a lo mejor tiene Ujú. más cosas que contar de diferente forma. Y puede haber cambiado de opinión, igual. Perfectamente. Igual, no creo, pero igual en 3 años volvemos a estar aquí hablando. Me dices que en la gestión de personas lo más importante no es tratar a una persona como una persona. Claro. Que así las personas no funcionan, que tienes que decirle así, así, así. Sí, que sí. no creo que ocurra, pero No, pero podría, imagínate, podría. o que dejo de creer en el teletrabajo o en la autonomía de los Ujú. empleados. Al final, malas experiencias tenemos todos y eso también te puede condicionar. Y después otra cosa también que yo pensaba ayer justo, ¿no? Saliendo de los últimos podcasts, fue el tema de que estamos creando un canal de YouTube, porque además lo pensé porque entré en el canal y bueno, el día de publicación de este vídeo serán muchos más, ¿no? Pero ponía 444 vídeos subidos. Y digo, hostia, es que realmente, tío, de cualquier emprendedor, este es un espacio Claro. súper nutritivo y que le va a resultar súper útil y que, de verdad, si yo fuese también alguien que está detrás de la cámara, me encantaría el espacio por el hecho de poder escuchar a profesionales de todos los tipos y de todos los sectores hablar acerca de sus empresas y de sus vivencias. Totalmente. Muy, muy guay, la verdad. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues yo lo dejaría por aquí. Sí, sin antes decirles que se suscriban, por favor, Jaime. Ya sabéis, a suscribirse. Es que la gente llega aquí y no sé cómo. Y mira esto, piensa que es gratis. O No, sea, no. es que de verdad. Llega aquí, se ve los 50 minutos de podcast y se queda tan pancho sin suscribirse ni darle me gusta ni nada. Ni darle a la Y campanita, ni vuelve a la activar semana siguiente notificaciones. a hacer lo mismo. Y exacto, y encima es recurrente, o sea, no es algo puntual. Yo haría una cosa, yo bloqueaba los vídeos para que todos estos piratas no puedan verlos. Es que más de un 90% de las personas que nos ven no están suscritas. Entonces igual no hay que bloquearlo. Entonces hay que decir, oye, suscribíos, por favor. No, sí, pero es un poco la estadística Hasta que se enganchen. literal. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Jaime. Venga, gracias. Bueno, chicos.